¿Conoce el apellido Rousseau? Seguro que sí. Lo ha visto en clase de historia, de filosofía, en los estudios secundarios, ni hablar en la universidad. Pero al que conocemos por esos lados es a Juan Jacobo Rousseau. Sin embargo, hoy, Salvador, nos invitás a hablar de otro Rousseau que no tenía nada que ver con este. Bueno, vamos a hablar de un pintor que se llamó justamente Rousseau. El nombre completo es Henri Julien Félix Rousseau. Exactamente el mismo apellido que que tenía Juan Jacobo Rousseau. Henri Julien Rousseau es alguien, es un pintor, y un pintor de la última mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Él falleció en 1910 y se lo llama, su sobrenombre es el aduanero. El aduanero Rousseau. Se lo puso Alfred Harry, fue un dramaturgo muy disoluto de la época, que hacía un teatro hilarante, absurdo, y fue muy famoso, y es muy famoso en la historia del teatro del absurdo también. Y él le puso eso como nombre, el aduanero, porque era el pintor que trabajaba en la aduana. Claro. Ahora, la verdad que Rousseau nunca pensó en ser un pintor. Ajá. La crítica lo ridiculizaba, no lo aceptaba como pintor. Estaban con las otras vanguardias, ¿no? Estaban con el postimpresionismo y todo. Y como él no encajaba en ninguna de estas cosas, esos estilos, inmediatamente lo empezaron a marginar. Pero a él no le interesaba, porque tampoco él tenía interés en ser un pintor famoso. Él pintaba por placer. Empezó a pintar a los 40 años. Claro, ya... ¿No? Ya era un hombre mayor. Entonces, el hobby de la pintura, por así decirlo, apareció en la vida de él, no como algo que, bueno, tengo que competir con los otros o tengo que estar actualizado. No, él pintaba lo que él quería, lo que a él le gustaba, y lo pintaba como a él le gustaba, que esa era otra de las cosas. Eso lo sacaba de la presión del ambiente cultural de ese estilo, que seguramente era muy fuerte, sobre todo en París, ¿no? Claro, él tuvo que crear su propio estilo y no aprendió nada de pintura. Formalmente. Ajá. Fue autodidacta. Claro, él elaboró su estilo y empezó a pintar. Bien. Y pintó. Y los cuadros de él estaban tan fuera del foco de la moda de la época que eran imposible encasillarlos. ¿Por qué? Porque no era un renacentista tardío, no era uno de los movimientos rafaelistas de Inglaterra, no era como podía ser Van Gogh, claro, ¿no? Era alguien que pintaba en una forma totalmente diferente. Era arte naif. Arte naif, eso es el uso del término que darías vos. Sí, que se le da al arte inocente, al arte que se pinta como si fuera un chico. Entiendo. ¿No? A un arte que el arte naif tiene figuras planas, no le da profundidad a las figuras, y las características del arte naif es que tiene contornos definidos, eso que tanto luchaba Leonardo da Vinci, que decía que no existen contornos definidos. Con el esfumato. Claro, entonces crea el esfumato, y le cuesta un trabajo tremendo hacer el esfumato con capas. Y bueno, ellos marcan el contorno y pintan sobre eso. No tienen mucha precisión, no usan la perspectiva, no se preocupan por eso, y consiguen el volumen en la figura simplemente por los colores. Entiendo. Entonces hacen ese tipo de buscar la inocencia, la búsqueda del candor, de cómo dibuja el niño. El niño es libre para dibujar, totalmente libre. Vos le decís a un chico, dibuja tal cosa, dibuja un hombre, y él hace un hombre. Y lo hace como él quiere, ¿no?
Picasso no decía al ceñido final de su vida, claro. me pasé toda la vida tratando de volver a dibujar como un niño, Ujú. dice, porque es imposible que una persona mayor tenga esa capacidad. Ahora, los naif son los que más se acercan a eso. ¿Por qué? Porque pintan la realidad sin tener en cuenta todas las cosas que tiene en cuenta un pintor de nota, Claro. ¿no? La perspectiva, los claroscuros y todo eso. Ujú. Él pinta simplemente. Y Rousseau era alguien que pintaba. Claro, dentro de lo naif era un gran pintor. Ajá. Y eso Lo fue distinguía, muy claro. importante, eso lo distinguía. Tuvo una vida realmente bastante azarosa. En la escuela primaria, llamemos, o en los primeros años de escuela, él ganaba premios por los dibujos que hacía. Pero lógicamente creer que porque vos ganes un premio en la escuela primaria vas a ser un pintor es un poco exagerado. Entró a trabajar, el primero de los trabajos que tuvo en un estudio de abogados. Y resulta que un día faltaron unas estampillas en el estudio de abogados. Ajá. Y vos sabés cómo lo que sucede. Siempre el que llegó último Es el culpable. es el Sí. culpable. Y entonces él se sintió muy mal y se enroló en el ejército para poder salir de todo eso. Se trasladó como empleado, terminó como empleado de gobierno. Uh-huh. Y como empleado de gobierno trabajó como aduanero. Estaba en la entrada o salida de París controlando puertos, la entrada y salida de productos. Era un empleado de gobierno. Era lo que nosotros llamamos hoy un recaudador de impuestos. Uh-huh. Hasta que a los 40 años se pone a pintar. En ese momento él había vivido... De sus 6 hijos, 5 habían muerto por tuberculosis. Mira. Uh-huh. Entonces, él, sin embargo, en vez de llevar toda su amargura a la pintura, uh-huh. Él llevó toda su alegría, porque si hay algo que tienen los cuadros de Rousseau es que son cuadros alegres, sí, ¿no? Sí. Que uno los mira y son cuadros que sus colores y todo. Él copia a veces cuadros, en un momento dado, no se sabe cómo, logró el permiso, que es muy difícil de conseguir, de entrar como pintor al Louvre, como aprendiz de pintor. Uh-huh. Cuando vos vas al Louvre o a los grandes museos, eso sucede también en el Museo del MoMA de Nueva York, vos te encontrás con muchachos jóvenes están sentados frente a la pintura, uh-huh. Pintando cuadros, y copiando. Las reproducciones. Ellos tienen que tramitar un permiso. Uh-huh. Y cuando les otorgan ese permiso, porque son estudiantes avanzados, entonces entran con su trípode, con todo su material y pintan en esos lugares. Él no se sabe cómo consiguió entrar al Louvre. Y por supuesto que allí se encontró con todos los estudiantes que copiaban. Claro. ¿No? Ahora, una de las cosas que tienen los estudiantes es que tratan de copiar y tratan de copiar el estilo y tratan de buscar hacer lo mismo a ver si lo logran, porque lógicamente los grandes maestros... Era aprender de ellos, seguro. Uh-huh. Van a aprender de ellos. Él trataba de hacer copias también, pero nunca hacía copias tratando de que fueran iguales. Él hacía su versión, uh-huh. ¿No es cierto? Era un hombre absolutamente libre. A mí lo que me gusta de Rousseau es la libertad. Claro. Ese hombre era libre. Él hacía lo que se le antojaba. Entonces estaba allí, miraba, le interesaba, porque por supuesto admiraba uh-huh. el arte, pero cuando él tenía que hacer su obra, él le ponía el sello impronta, característico claro. de él, uh-huh. ¿no? No se ataba a hacer las cosas como están marcados. Yo recuerdo que en el Museo de Arte de Londres había un jovencito que estaba pintando la Venus del Espejo de Velázquez. Ajá. Y estaba allí desesperado realmente luchando frente a con eso, luchando con los colores y todo. Y cuando yo lo veía cómo pintaba, después me puse a conversar con él, era español, y conversaba con él, y él estaba tratando de pescar qué era lo que Velázquez hacía para lograr ciertos efectos que tenía ese cuadro.
Lo que quiere decir que estaba en un estado de angustia pintando. Y yo decía esto todo lo contrario de Rousseau. Rousseau se sentaba acá y no pensaba nada. Él agarraba, dibujaba, pintaba, le ponía los colores que le dieran alegría y con eso salía tranquilo de allí. Y esto creo que es una de las cosas que Rousseau buscaba, porque después de haber enterrado 5 hijos por tuberculosis, muerto de tuberculosis, y que le quede un solo hijo, iniciarse en la pintura es buscar un camino o de evasión o de alegría. Claro. Y él eligió, en vez de encontrar en la pintura evasión, angustia y volcar todo eso, él volcó su alegría, y su alegría lo volcó en todos los colores que ponía en su obra. Hacemos una pequeña pausa, estamos hablando del pintor francés, ¿sí? Henry Rousseau, no Juan Jacobo. Henry Rousseau, téngalo en cuenta. Ya volvemos aquí enseguida con Salvador de Lutri a seguir hablando de él en Tierra Firme. Estamos hablando de un pintor en un programa de radio y estamos jugando con su imaginación, pero para que también, Salvador, se animen a buscar sus cuadros por internet, vean de qué estamos hablando cuando nos referimos a Henry Rousseau, el aduanero Rousseau con su estilo naïve, caracterizando y mostrando su espíritu de libertad a través de su interpretación de la realidad con ese estilo que lo ha hecho característico. ¿Qué otras cosas podría señalar del estilo de Rousseau para poder identificar y entenderlo? Bueno, Rousseau, por ejemplo, pintaba selvas. Selvas. Sí, selvas. Tiene muchos paisajes selváticos. Ahora, él no conocía la selva. Claro, viviendo en Francia. No había ido nunca, Tampoco. No había salido tampoco. Entonces la selva que él pintaba eran las selvas imaginarias de él. ¿Por qué? Porque iba al jardín botánico. Y en el jardín botánico copiaba las plantas que le gustaban, claro, y las juntaba todas ellas y con esas iba armando la selva. Las que habían traído de viajeros. Tomaban los libros de botánica y en la foto de los libros de botánica sacaba también. Y entonces él armaba unas selvas, ¿no? Con de repente unas margaritas enormes. Que acá veo alguna allí, de ellas, ¿no? sí. Y en la selva hay animales salvajes. Entonces se iba al museo y miraba los animales disecados y copiaba los animales disecados y después los metía en sus pinturas dándole vida. Lo que quiere decir que Rousseau utilizaba todo eso con una gran libertad también, pero no tenía nada de realismo. Uno mira sus cuadros y son conmovedores. Hay un cuadro gigantesco en el MoMA de él, ¿no? Creo que tiene algo así como 9 metros de largo. Es grandísimo. Y uno lo mira y es en medio de todo el arte moderno que es tan deprimente, ¿no? Uno llega allí y se para frente a ese cuadro y dice, esto es la alegría de Rousseau, ¿no? Y yo me doy cuenta que él está tratando de canalizar la tristeza que tenía cuando comenzó a pintar, ¿no? Y dijo, bueno, tengo que entrar a un mundo diferente. Y ese mundo diferente era eso. La selva era el mundo de la libertad. Y él la pintaba también con libertad. Y hacía la selva que él se imaginaba, claro, ¿no? Y es interesante porque hizo algunos retratos, ¿no? Y en esos retratos, ¿cómo los pintaba? Primero pintaba el fondo, con todos los detalles, la selva, lo que se le antojara, seguro, sin tener en cuenta qué era lo que iba a poner delante. Y después, cuando lo terminaba, arriba pintaba adelante la persona. Entonces, de pronto vos estabas y los pintores tradicionales buscan tu hábitat para pintarlo alrededor. A él no le interesaba. A él le interesaba eso. Y resulta que una vez, pintando, pintó un retrato del padre también, y pintó unos cuantos retratos. Pero cuando uno mira los retratos se acercan más a la caricatura que al retrato. Es verdad, ¿no? Sí. Tienen una deformación que tratan de llegar a la caricatura. E incluso con contrastes entre el rostro, las manos y ciertas partes del cuerpo que destaca sobre otras. No le interesa para nada el realismo. No le interesa para nada el realismo. Es un hombre absolutamente libre. Bueno, eso hacía que los críticos le pegaran a Rousseau por todos lados, lo condenaran por todo lo que hacía. Y Rousseau seguía su vida un poco impávido frente a eso, sin darle mucha importancia a ese asunto. Un día ve en el cielo de París, ve un globo aerostático. Y eran los primeros globos que aparecían, fíjate que él murió en 1910. Entonces él mira ese globo, y ese globo está bajando
Y en un momento dado, en una de las catedrales, se le engancha la cuerda y se desinfla. Y es lo que tenía escrito Víctor Hugo. Ajá. Y entonces empezó a ocuparse de todo eso nuevo que venía. Y empezó a hacer unos cuadros pequeños con todo el arte de él, y de vez en cuando pasaba un globo volando, ¿no? Es decir, lo colocaba allí porque le había impresionado eso. Entonces él, que no había viajado nunca en globo, los colocaba. Quiere decir que tenía un compromiso con eso. Es lo único que aparece en sus cuadros que tiene que ver con la época. La época. Ahora, muchos lo miraban con esa mirada de superioridad que tienen ciertos artistas, ¿no? Los artistas suelen formar una cofradía. El otro día leía a alguien que Las decía, vanguardias, ¿verdad? Sí, no se puede ser artista en el siglo XX sin ser agnóstico, ¿no? Y la verdad es esa, todos eran agnósticos. Y alguien dice, no, pero yo creo. ¿Cómo? Sí. Entonces no pertenece a la cofradía de los artistas, pues son muy cerrados en ese sentido. Y entonces pasaba eso, hasta que un día Picasso lo ve, y lo ve pintando en las calles de París. Ah, mira. Vendiendo los cuadros en las calles de París. El joven Picasso, sí. Y lo ven y se da cuenta que, o nota que es un gran pintor. Ahora, Picasso tenía su carácter y tenía su personalidad. Y tenía sus envidias también. Claro. ¿No? Entonces hace un banquete para homenajear a Rousseau. Claro, si Picasso lo homenajea, entonces todos van y todos empiezan a decir qué bueno que es la obra, porque es así, hay mucha hipocresía en todo eso, ¿no es cierto? Qué bueno que es la obra, esto, lo otro, aquello. Bueno, él se va muy contento, y Picasso, cuando sale, se da cuenta que le dio una fama tremenda, y entonces le dice a los amigos, bueno, pero todo esto era una broma. Bueno, eso lo pinta Picasso. Picasso era bastante mala persona, ¿no? Sus mujeres lo relatan de esa manera. Lo relatan siempre, ¿no? Era eso. Pero no obstante, él reconoció eso. Y se dice que el cuadro La Guerra de Rousseau, que él se encerró, Picasso, con ese cuadro y lo estudió profundamente y después pintó Guernica. Mira vos. ¿No? Quiere decir que en última instancia reconoció el talento de Rousseau en ese momento, y lo reconoció un hombre que era top en el arte, en la época, en el momento. Yo no disminuyo para nada la importancia que tiene Picasso. Creo que si hay dos obras que marcan el siglo XX, son la de 1907, La señorita de Aviñón, y el Guernica, que el Guernica es el siglo XX, ¿no es cierto? No podemos disminuir eso. Ahora, hay gente que es buena persona y hay gente que no llega a ser una buena persona. Y para mí Picasso, es algo muy personal, no llegó a ser una buena persona, ¿no? Pero no obstante es un artista genial. Claro. Yo lo admiro como artista, no como persona, no tengo ídolos. La gente que idolatra a un artista, a un jugador de fútbol, lo que sea, toma toda la personalidad y lo admira como si fuera Dios. No, uno tiene que saber dividir una cosa de la otra. Maradona era un excelente jugador de fútbol, pero una pésima persona, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y entonces yo lo admiro a Picasso, admiro la obra de Picasso, pero no dejo de reconocer que tuvo cosas muy negativas en su obra, ¿no? Muy, muy negativas. En el caso del reconocimiento artístico, aunque sea, puso a Rousseau en un lugar donde debía estar. Sí. Yo creo que no se dio cuenta. Le salió que lo hizo realmente famoso. Sí. Por lo tanto, Rousseau marcó una época. Hoy no podemos hablar del siglo XIX ignorando a Rousseau, ignorando la alegría de Rousseau. Como no podemos hablar del siglo XX ignorando la alegría de Miró. Claro. ¿No es cierto? Los cuadros de Miró son toda alegría. Y yo
Yo quiero que en nuestro programa, ¿por qué traemos a Rousseau a nuestro programa? Porque fue un hombre libre para vivir su candidez, para vivir su inocencia y para dar un mensaje de inocencia y de candidez a todos los que miran sus cuadros. Sí. En un Y mundo tan sumido por los prejuicios, por el qué dirán, el que me miraron, lo que dicen, que evalúan mi obra, cual sea, en el área del saber o el arte, de manera constante, ¿no? Uh-huh. y yo creo que la libertad de él es lo realmente admirable. Uh-huh. No le importó nada lo que pasaba alrededor, él siguió para adelante, no le importó que Harry dijera, es el aduanero que pinta, pero Claro. lo quería mucho, ¿no? Uh-huh. Pero se lo decía amigablemente, el aduanero, y todos decían, el pintor, sí, el aduanero, no, el aduanero, no le importó eso, y él siguió pintando. ¿Y qué es lo que queda de Rousseau? Queda toda la alegría de sus cuadros, queda toda la alegría de sus colores, y queda toda la alegría de su fantasía, Uh-huh. porque hay una gran fantasía en él, y el hombre necesita la fantasía para vivir también. Y entonces Rousseau puso eso, lo que el hombre necesitaba, esa dosis de fantasía. Y creo que por eso, porque hizo todo eso, vale la pena que uno lo recuerde, porque el mundo va perdiendo la inocencia. Y estamos en un mundo cada vez más complicado. Jesús decía, si no volvieres como niños, no pueden ver el reino de los cielos. Uh-huh. Y si Rousseau buscó algo, pues justamente la inocencia y la mirada del niño. Uh-huh. Él quiso mirar las cosas como la miran los niños, no como la miran los grandes. Y yo creo que tenía un alma muy amplia en ese sentido, como para entender que el alma de un niño es un alma cándida, abierta, que realmente cree. Y él creyó. Y creyó que realmente las selvas ideales eran las que él pintaba, las que le gustaría estar, Uh-huh. ¿no? Y esa candidez, ese volverse como niños, es una de las cosas que nos está faltando. Y por eso nunca llegamos a la fe ni profundizamos en muchas cosas de nuestra vida, porque nos falta eso que tuvo Rousseau. Es decir, saber autodestruirnos y llegar al niño por autodestrucción para comenzar nuevamente a construirnos frente a otra realidad que es la realidad espiritual.